Bienvenidos a una clase más del curso de Cálculo Integral. Con este video iniciamos el estudio de nuestro tercer bloque del curso dedicado a los métodos de integración. Son dos los métodos que vamos a estudiar: el método de integración por partes y el método de integración por fracciones parciales. Y es a este último método al que le vamos a dedicar este y los siguientes videos. Así es que comencemos presentando el método de integración por fracciones parciales. El método de fracciones parciales, de integración por medio de fracciones parciales, está diseñado para integrar funciones racionales. Es decir, si yo tengo que integrar una expresión f de x entre g de x dx, en donde f y g son funciones polinomiales, entonces el método que nos va a ayudar a buscarle una forma bonita de calcularlo es este método de fracciones parciales. ¿Cómo funcionaría? Digamos que tenemos una función racional impropia, es decir, el grado del numerador es más chico que el grado del denominador. Eso es que sea impropia. Que sea propia, perdón. Entonces tenemos nuestra f de g, de x obviamente, son dos polinomios, y quedamos que es una fracción propia, es decir, el grado del de arriba es más chico que el de abajo. Lo que vamos a hacer es factorizar el polinomio de abajo mediante una serie de fracciones cuyos denominadores sean los factores. Ah, caray, ¿qué dije? Sí, por ejemplo, supongamos que g de x se puede factorizar como una serie de factores lineales no repetidos, x menos a, x menos b, x menos c, etc. O incluso de algunos factores lineales no repetidos y alguno que otro factor cuadrático. Ahí sí, etc. ¿no? Bien, si yo puedo hacer esto para la función de abajo, entonces las fracciones parciales serán fracciones de este estilo: a entre x menos a más b entre x menos b más etc. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta? En lugar de tener en la parte de abajo una fracción con esta multiplicación, lo estoy separando, por eso se le llama fracción parcial, porque es un pedazo, es una porción. Cada una de estas cosas es una fracción parcial. Y sí, cada denominador de las fracciones parciales corresponde a uno de los factores lineales o cuadráticos. Hay muchos casos en esto de las fracciones parciales, pero en este curso me piden que veamos solamente dos. ¿Cuáles dos? Que todos los factores sean lineales y que no haya ninguno repetido, y que haya factores lineales o cuadráticos y que ninguno de ellos sea repetido. ¿Por qué? Porque cuando se repite hay que trabajarle un poquito más, ¿no? Se multiplican las operaciones que hay que hacer. Entonces, en este primer video vamos a tratar única y exclusivamente factores lineales no repetidos. Vamos a empezar con un ejemplo y poco a poquito iremos dejando bien claro cuál va a ser el flujo del procedimiento. ¿Qué vamos a ir haciendo primero y qué después y qué después? Entonces, vamos al ejemplo. Vamos a resolver esta integral. Esta
es una fracción racional, es una integral de una función racional. Es una función racional impropia, propia, porque el grado del de arriba, que es un grado 1 porque es lineal, es menor al grado del de abajo, que es cuadrático. Bien, lo que necesitamos hacer antes que nada, hagan de cuenta que lo que vamos a hacer es transformar esta integral en 2 o 3, no sé cuántas, integrales más simples para encontrar rápidamente su resultado en base a esas integrales simples. Vamos a trabajar con el puro integrando, es decir, la parte de adentro de la integral. Este 2x más 1 entre x cuadrada menos 7x más 12. ¿Puedo factorizar este trinomio cuadrado? Si es un trinomio cuadrado, yo me esperaría poder factorizarlo como un producto de dos binomios lineales, para que a fin de cuentas lineal por lineal me dé cuadrático. Vamos a recordar cómo se factorizaría esto. La x cuadrada se separa como x por x. Buscamos dos números que multiplicados sean 12 y sumados sean menos 7. Bueno, hay varios números que multiplicados dan 12. 12 por 1, 2 por 6 y 3 por 4. Pero 12 por 1 sumados el 12 y el 1 no me dan 7. 2 por 6 sumados el 2 y el 6 no me dan 7. 3 y 4 sumados sí me dan 7. Pero para que la suma sea negativa, los dos tienen que ser negativos. Ya está. Entonces esto se transforma casi mágicamente en esto. Y aquí es donde van a aparecer las fracciones parciales. Yo voy a separar esta factorización como una fraccioncita que en la parte de abajo va a tener un x menos 3 y otra fraccioncita que en la parte de abajo va a tener un x menos 4. ¿Y qué va a llevar arriba? No lo sé. Eso lo tenemos que deducir. Eso lo tenemos que calcular. Pero como no sé, pues algo le tengo que poner. Bueno, digamos que esto es A y esto es B. Entonces voy a tratar de determinar cuáles son esos valores A y B. Vamos a trabajar entonces con esta expresión. Ya no con esta, con esta expresión de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, de aquí escribí mi misma función racional, pero ya factorizada, y luego escribí las fracciones parciales. Ese sería mi primer paso, factorizar. Segundo, escribir las fracciones parciales. Tercero, voy a sumar las fracciones parciales. ¿Ok? Para que me quede 2x más 1 entre x menos 3 por x menos 4. Entonces, ¿cómo se suman dos fracciones con distinto denominador? Bueno, se multiplican cruzado y luego estos de abajo se multiplican en la parte de abajo. Va de nuevo. A por x menos 4. No por el de abajo, se están cruzando. A por x menos 4. Más b por x menos 3. Y en la parte de abajo es x menos 3 por x menos 4. ¿Ok? Ese sería nuestro tercer paso. Entonces, vámoslo viendo por pasos. Primer paso, factorizar el denominador. Segundo paso, escribir las fracciones parciales. Este sería el tercer paso después de haber sumado las fracciones parciales. ¿Qué voy a hacer ahora? Bien sencillo. Si esta fracción es igual a esta fracción y los dos tienen el mismo denominador, voy a olvidarme del denominador. Entonces me va a quedar esta pura igualdad. 2x más 1 igual a por x menos 4 más b por x menos 3.
Entonces ya eliminé mis denominadores y me quedó una ecuación lineal. Ese sería nuestro cuarto paso. Eliminar denominadores. Paso 4. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a borrar esto de arriba, porque me conviene borrarlo. Y voy a hacer estas multiplicaciones. Y después vamos a hacer un análisis muy interesante. Entonces, que no se me olvide que esta integral me va a quedar como una integral de a entre x menos 3 de x más integral de b entre x menos 4 de x. Por eso precisamente es que voy a ocupar el valor de a y el valor de b. Entonces, continuemos aquí después de borrar. Decíamos entonces que hay que desarrollar esta multiplicación. A por x, pues eso es ax. A por menos 4, menos 4a. B por x, bx. B por menos 3, menos 3b. Y aquí tenemos un 2x más 1. Aquí viene la importancia, el paso más importante. Voy a hacer un análisis en cuanto a tipo de términos. ¿Sí? ¿Cuántos términos tengo que manejen x? Bueno, del lado izquierdo, tengo 2. Y del lado derecho tengo el ax y el bx. Entonces, sin tomar en cuenta la x, solamente los coeficientes. El 2 va a ser igual al a más b. Y a lo mejor alguno de ustedes está todo preocupado porque me estoy olvidando del 1, del menos 4 y del menos 3b. Ojo, solamente los que tienen x. Todo lo demás lo estoy filtrando. Ahora, voy a ver únicamente los que son numeritos, que no tienen x. Del lado izquierdo tengo un más 1 y del lado derecho tengo un menos 4a y un menos 3b. Permítanme poner los resultados de este lado. El igual a 2 y el igual a 1. Y enfocarnos únicamente a esto de aquí. Sí, espero que lo reconozcan de secundaria y de primer semestre. Es un sistema de ecuaciones lineales de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Se resuelve mediante suma y resta, igualación, sustitución o la regla de Cramer. ¿Cómo lo vamos a resolver? Por la más fácil de acordarnos, el método de suma y resta. El método de suma y resta implicaba multiplicar una de las ecuaciones o las 2 ecuaciones por números distintos de tal forma que tanto arriba, tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación, una de las literales, ya sea la a o la b, tuviera el mismo coeficiente, pero con signos distintos. Aquí no. Aquí tengo el coeficiente 1 y aquí tengo menos 4. Aquí tengo 1 y aquí tengo menos 3. Pero, por ejemplo, si a esta ecuación de arriba la multiplico por 3, pues mi ecuación quedaría 3 por a, 3a. 3 por b, 3b. Igual a 3 por 2, 6. Y mi ecuación de abajo la dejo igual. ¿Sí? Menos 3b igual a 1. Entonces ya tengo las b's, la columna de las b's, iguales y de signo contrario. ¿Y para qué quería eso? Para sumarlas o restarlas término a término. A 3a le quito 4a, pues quedo debiendo una a. 3b menos 3b se eliminan. Ya no hay a's. Ya no hay b's, perdón. 6 más 1 me quedaría 7. Si tomo este signo y lo paso del otro lado, me quedaría que a vale menos 7. A vale menos 7. ¿Y cuánto vale b? Bueno, dado que a más b vale 2, entonces menos 7 más b vale 2. Es decir que b es 2 y este menos 7 lo paso sumando y por lo tanto
b vale 9. Y eso es muy importante, saber que a vale menos 7 y b vale 9, porque entonces ya puedo tomar estos valores, sustituirlos aquí y resolver esas dos integrales. Sí, todo esto para poder separar estas integrales. Claro que sí, así es. Vamos a borrar esto para ahora sí ya continuar con nuestra integral. El método, por así decirlo, de fracciones parciales aquí termina al habernos arrojado el valor de a y de b para ya poder tener estas integrales parciales individuales. Entonces vamos a borrar para continuar con nuestra integral. Retomemos pues estas integrales. Ya vimos que a es menos 7, entonces esta integral se transformaría en menos 7 entre x menos 3 de x. Más, esta vez 9 de x entre x menos 4. Sabemos que podemos sacar estos coeficientes. De tal forma que me quedaría menos 7 integral de dx entre x menos 3. Y esto sería un 9 dx entre x menos 4. ¿Cómo voy a hacer esas integrales? Mediante cambios de variables bien específicos. Fíjense, si yo digo que u es x menos 3, mi du, mi diferencial de u sería derivada de x es 1, derivada de menos 3 es 0, me queda un 1 por dx, pues sería dx. Y aquí, una w que sea x menos 4. dw, por lo tanto, sería derivada de x es 1, derivada de menos 4 es 0, 1 menos 0 es 1 por dx. Entonces, mis integrales automáticamente se transforman en menos 7 integral de. Y en lugar de dx, tendría du. Y en lugar de x menos 3, tendría una u. Aquí tendría un más 9 integral de. En lugar de dx, tendría dw. Y en lugar de x menos 4, tendría w. Y estas, las dos integrales son igualitas. Y es el logaritmo natural. Entonces tendría mi menos 7 logaritmo natural de u más 9 logaritmo natural de w, que es x menos 4. Entonces, sustituimos esos valores. Menos 7 logaritmo natural de u, y u es x menos 3, más 9 logaritmo natural de x menos 4. Ya no hay nada más que hacerle. Ponemos más c. Ahí está. Si no quedó lo suficientemente claro el ejemplo anterior, no se preocupen. En los siguientes videos iremos trabajando más y más casos en donde apliquemos el método de las fracciones parciales. Les va a quedar claro, lo van a practicar lo suficiente hasta que se consideren expertos. No se preocupen, nos vemos el siguiente video.